Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la actividad central del Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle. El día de hoy hablaremos de un tema de gran relevancia, partiendo de la premisa de que es una de las neoplasias que más representatividad tiene en Latinoamérica y una de las que más contribuye a mortalidad en general, que es el cáncer gástrico, y cómo de manera puntual nosotros como anestesiólogos podemos tener impacto sobre los desenlaces preoperatorios, teniendo pues en consideración varias particularidades importantes que nos pueden ayudar tanto a estimar como a reducir el riesgo que están sometidos estos pacientes, no solamente cuando su principal, digamos, intervención se trata de una intervención por su patología oncológica, sino lo que reúne también el antecedente o el paciente que está cursando pues con una patología oncológica que va a cirugía no oncológica. Precisamente entonces es lo que vamos a revisar hoy. Está a cargo del doctor Cristian Camilo Castro, quien es residente de primer año de anestesiología de la Universidad del Valle y nos va a ilustrar esta noche sobre el tema. Cristian, listo, ya podemos iniciar. ¿Me escuchan? Ahí se escucha bien. Listo. Entonces vamos a empezar hablando de anestesia y cáncer gástrico. Pues nuestros tópicos van a ser la historia del cáncer gástrico en las generalidades importantes, la epidemiología, los tipos, la prehabilitación en cáncer gástrico, el enfoque preoperatorio, el manejo intraoperatorio y algo del posoperatorio y eras en cáncer gástrico. Listo. Entonces, pues hablando inicialmente de historia, pues tenemos al doctor Pelayo Correa de la Universidad de Antioquia, que él se vinculó con la Universidad del Valle junto a Luis Eduardo Bravo y él recreó el estudio repoblacional de cáncer gástrico en Cali con en Estados Unidos. Y pues él hablaba sobre que había unas fases en el cáncer gástrico que iban de una fase carcinogénica, sintomática y sintomática, y había unos factores de riesgo asociados a ellos y que se iban desarrollando a lo largo de los años. Posterior a esto, la International Agency for Research of Cancer lo consideró un agente carcinogénico tipo 1 de 1994 y a nivel del 2009 y el 2013 se estableció que la estrategia para diagnosticar este tipo de pacientes era válido para tratar el Helicobacter pylori. Pero Marshall se ganó el premio Nobel cuando en el 2005 hizo la asociación directa en la gastritis úlcera péptica y los factores directos en la carcinogénesis del Helicobacter pylori. A partir de esto, en el 2013, la IARC ya empezó a hacer recomendaciones sobre programas de erradicación a nivel nacional y en el 2014 se creó un consenso global en Kioto donde se habló sobre esta estrategia. Y pues ya hablando, pues ya en la era actual se está hablando de un punto de no retorno donde lo que se está tratando es de encontrar cuál es el punto donde todavía se puede haber una reversión para poder tratar este tipo de cambios inflamatorios y no llegar al cáncer gástrico. Ya hablando de la epidemiología, podemos ver que hay zonas de alta y baja incidencia. Para nosotros, América del Sur y América Central, tenemos que es una zona de alta incidencia, lamentablemente, y acá lo podemos ver, pues hace parte del 5,7 de todos los cánceres gástricos, 8,2 de las mortalidades asociadas. En Colombia la incidencia es aproximadamente el 5,3%, aportándolo en el tercer lugar. En el 2018 fue primera causa de mortalidad. Y hay un estudio Regata que se hizo, un estudio de aproximadamente 600 pacientes donde se vio que la incidencia desde atrofia intestinal era del 0,8%, ya la metaplasia de un 4%, la displasia de un 10% y cuando ya cambia a una displasia grave de hasta un 33%. Y esto iba muy vinculado con la edad del paciente. A mayor de 60 años había un riesgo hasta del 65%
de generar cáncer gástrico. Y en hombres a mujeres una diferencia de 2-1. Acá lo podemos ver en el estudio observacional global del cáncer. Entonces podemos ver que en los hombres el cáncer de estómago gástrico está en un 6,1%, siendo la cuarta causa. En las mujeres no está dentro de las cinco primeras causas, pero cuando hacemos el ponderado de ambos sexos, podemos ver que el cáncer de estómago hace parte del 5% en la población general en promedio. Entonces, acá podemos ver que la incidencia en cáncer gástrico es aproximadamente alta a nivel de nuestra población latinoamericana, hasta el 7,7%, y la mortalidad va englobada en nuestra incidencia. Podemos ver que se comparte mucho en el color amarillo. Venga, cambio la opción es de puntero láser. Acá podemos ver lo que la zona amarilla sigue siendo una alta prevalencia, y acá se comparte mucho. Vemos que Colombia hace parte de, aunque Latinoamérica es una alta incidencia, vemos que Colombia es una proporción de alto riesgo con una incidencia de 14 a 53 mil habitantes. Y por último, hablando de esta epidemiología, en este estudio del 2002 que lo hizo Eduardo Bravo desde nuestra universidad, podemos ver que él hablaba sobre que el consumo y los factores de riesgo en el consumo de sal y la falta de consumo de verduras, y que teníamos una subpoblación con una susceptibilidad genética al cáncer gástrico. Pues hizo este estudio de prevalencia e incidencia. Dentro de la etiología tenemos factores infecciosos, ambientales y genéticos. Dentro de los infecciosos tenemos que el Helicobacter pylori juega el factor más importante, pero también la infección por Epstein-Barr hasta un 9%. Se hizo un estudio que tiene una prevalencia alta en este tipo de cambios inflamatorios. Dentro de los ambientales, la alta ingesta de sal, el consumo de tabaco, el consumo de cigarrillo es un factor que asociado al Helicobacter pylori puede llegar hasta un 18% o hasta más en generar este tipo de cambios. Y en los genéticos, los antecedentes familiares tienen un ratio de 2 hasta 8 y una susceptibilidad genética importante, sobre todo para el gen de la EDCaderina. Juega un papel fundamental. Dentro de la etiología, tenemos que realmente la etiología es unos cambios inflamatorios que se dan a lo largo del tiempo, unos cambios crónicos que cambian de atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, como habíamos dicho, dentro de la atrofia el riesgo es del 0,8%, pero en la displasia grave hay un cambio y un riesgo hasta del 33% de generar CA, y pues se ve vinculado más que todo a la Helicobacter pylori. Tenemos también que tener en cuenta que esto también depende en la susceptibilidad genética en las interleuquinas 1 y factor de necrosis tumoral, y que hay algunos pacientes que tienen una disminución en la interleuquina 6, sobre todo en algunos síndromes genéticos, que lo que hace es que esto nos lleva a que esto tiene un impacto antiinflamatorio. Entonces, si tenemos estas poblaciones que no tienen interleuquina 6 o bajos niveles, generan más cambios inflamatorios y más daño a nivel de la mucosa gástrica, y por ende cambios en el epitelio intestinal. Entre las asociaciones genéticas tenemos el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Peutz-Jeghers. Dentro de los sistemas de clasificación, esto es importante hablarlo, lo vamos a tocar muy superficial, pero es importante porque nos habla del pronóstico en los pacientes. Vamos a tocar que hay un cáncer gástrico temprano y avanzado, y esto depende de la limitación a la mucosa y su mucosa y su extensión. La tasa de supervivencia a 5 años en el temprano puede ser hasta del 100% si se trata apropiadamente y rápidamente, y hasta del 5 al 20% en los pacientes con CA avanzada. Dentro de los avanzados tenemos estas subclasificaciones: polipoide, úlceras con bordes bien definidos o irregulares e infiltrativos. Y otra clasificación que es importante tener en cuenta, tanto por factores de riesgo, porque los proximales también se pueden venir asociados por enfermedad de reflujo gastroesofágico asociado,
y los distales. Los distales tienen un mayor riesgo y un peor pronóstico a los proximales, se define con origen en el cardias y distal al cardias. Entonces, esta clasificación también es importante hablarla porque es un factor de riesgo a nivel del pronóstico. Ya hablando del campo preoperatorio, la cirugía oncológica no es una cirugía electiva, es una cirugía sensible al tiempo. Entre más dejemos correr el tiempo, pueden haber mayor complicación en este tipo de pacientes, mayor desacondicionamiento, mayor empeoramiento de su estado nutricional o del síndrome anémico asociado. Entonces, siempre hay que delinear y dilucidar las numerosas complejidades médicas en este tipo de pacientes, un equilibrio cuidadoso entre el beneficio y el tratamiento médico adicional para tratar las comorbilidades de estos pacientes. Y el objetivo es que el paciente regrese al tratamiento neoadyuvante lo más pronto posible. Dentro de los factores de riesgo de la Sociedad Europea de Cardiología de las guías 2022, nos dicen que hay que mirar factores relacionados con el paciente y factores relacionados con la terapia oncológica neoadyuvante. Entonces, esto es importante, los estilos de vida, siempre tratar de retirar el tabaquismo, pacientes que pueden ser obesos o incluso desnutridos desde el otro lado de la banda, sedentarismo, control inadecuado de los factores de riesgo, sobre todo hipertensión y diabetes, factores, enfermedades vasculares asociadas, medicaciones cardíacas asociadas con riesgo hemorrágico como antiagregantes y anticoagulantes, historia de enfermedad maligna, los tipos de cáncer, como los venía diciendo, la fase actual, la fase y la localización, porque todo esto nos dice una buena recuperación o una posible recaída. Y siempre tener en cuenta las arritmias de base, porque estos pacientes, dada la medicación y dada la terapia oncológica neoayudante, pueden ser más propensos a cierto tipo de arritmias o miocardiopatías. ¿Listo? Entonces, pues ahí lo mismo lo dicen las estrategias de prevención. Siempre hay que optimizar el tratamiento de los factores de riesgo, disminuir el riesgo cardiovascular de este tipo de pacientes, optimizar las estrategias preventivas para el riesgo de tromboembolia venosa y eventos arteriales, porque estos pacientes, por su patología de base, tienen un factor protrombótico asociado. Y dentro de la terapia oncológica neoayudante, pues siempre tener en cuenta sobre todo las antraciclinas que pueden llegar a aumentar el riesgo de falla cardíaca y son arritmogénicos, el uso de trastuzumab también. El tratamiento oncológico que aumenta el riesgo hemorrágico como antiangiogénicos o inhibidores de la BTK y también tener en cuenta que no está acá, las radioterapias pues pueden aumentar el riesgo de desnutrición y cambios fibrosos en los pacientes y también pueden ser un riesgo también para, por ejemplo, cuando se define la intubación endotraqueal. Dentro de la anemia perioperatoria tenemos tres razones o mecanismos por los cuales se puede generar la anemia en este tipo de pacientes. Dentro de los primeros es la alteración de la hematopoiesis, una por una dificultad en la eritropoiesis como tal, en estos factores a nivel renal. Otro por la hepcidina a nivel del hígado. Hay unos cambios en el metabolismo y esto hace que también en los enterocitos haya una mala distribución del hierro y del intercambio. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la segunda, la pérdida de sangre, dicen que los CEAs que más generan pérdida sanguínea como tal son los de gástricos y los urogenitales. Entonces, por pérdidas sanguíneas a nivel de la mucosa y sangrado gástrico, por hemorragias digestivas altas. Y la última es por hemólisis, por unos cambios en la ferropenia. Y esto hace que los receptores de los glóbulos rojos se interioricen y generen hemólisis a veces a nivel del vaso o del mismo hígado. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Dentro del manejo tenemos prácticamente tres pilares que son los estimuladores de la eritropoyesis, la terapia con hierro, ya sea oral o intravenosa, y la terapia transfusional. ¿Listo? Este es un artículo del 2025 donde se están buscando nuevas manejos, como lo habíamos dicho, dentro de los inhibidores de la hepcidina, porque pues eso es uno de los factores que genera anemia, inhibidores de la IL-6 y factores que inhiben el factor de crecimiento.
Entonces, acá, este es un protocolo que dilucida más o menos cómo se debe manejar. Entonces, tenemos síndromes anémicos leves, moderados y severos prácticamente. Entonces, dentro de la parte superior acá, dentro de la hemoglobina de 10 a 11, tenemos que mirar si hay un déficit de hierro. ¿Listo? Este déficit de hierro se mira a través de una saturación de transferina menor al 90% o una ferritina sérica menor de 100. Entonces, si estos pacientes tienen alguno de estos dos criterios, se les da terapia de hierro. Normalmente esta terapia debe ir de 1 a 3 meses para seguimiento. O si mirar a ver si tiene una deficiencia de vitamina B12, porque este tipo de pacientes con este antecedente, sea gástrico, también pueden tener alteraciones en la absorción de vitamina B12, porque a nivel del estómago, como sabemos, se absorbe esta vitamina. O también déficit de folatos que puede venir asociada. Si hay otras causas de anemia, se deben tratar la causa dilucidada. Dentro de los síndromes anémicos moderados, entonces podemos mirar si hay algún déficit nutricional asociado, tratarlo. Si no, tenemos que mirar si el déficit de hierro es absoluto, funcional o si no lo hay. Si es absoluto, con una ferritina sérica menor de 100, hacemos una terapia de hierro, como lo habíamos dicho, un puente más o menos aproximadamente de 4 a 12 semanas. Y si este paciente no mejora en ese rango y sigue con hemoglobinas por debajo de 10, se le puede añadir estimuladores de la eritropoyesis. Si es funcional, pasamos directamente a terapia combinada, que se da por una saturación de transferrina baja, pero con ferritina normal. Pero si tiene todo normal, iniciamos con estimuladores de la eritropoyesis y si no mejora, hacemos la inversión a hierro. Listo. Y dentro de las hemoglobinas por debajo de 7 a 8, ahorita lo vamos a ver en el otro protocolo de transfusión, miramos si este paciente requiere una cirugía emergente, si está hemodinámicamente inestable, lo transfundimos. Si no, realmente hoy en día las guías han optado por un manejo más conservador referente a las transfusiones. Antes se creía que toda hemoglobina por debajo de 7 se debía transfundir. Hoy en día en este tipo de pacientes podemos ser un poquito más permisivos dependiendo de varios criterios que vamos a hablar en diapositivas siguientes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta, que ya es los criterios para manejo de transfusión, tenemos este protocolo que nos habla de un paso uno, paso 2 y paso 3. Entonces, en el paso uno, primero miramos el nivel de hemoglobina. Si el nivel de hemoglobina es por debajo de 7 y el paciente está sintomático, transfundimos. Si está entre 7 y 8, podemos manejar conservatoriamente, a menos que tenga alto riesgo de sangrado porque es una gastrectomía total, vía abierta, por ejemplo, o si tiene factores de riesgo personales patológicos asociados, se debe transfundir. Si es una hemoglobina es por encima de 8, pues se puede evitar en la medida de lo posible. Pasamos al paso 2, donde evaluamos si puede haber un sangrado masivo con un riesgo mayor del 15%, 30%, se debe transfundir dependiendo de los criterios, pero si el sangrado es menor a moderado, se puede llevar a terapias de conservación de glóbulos rojos. Si el paciente, ya lo pasamos al paso 3, que es mirar al paciente como tal. Si el paciente está estable, no tiene signos de hipoxia, se puede dilatar la transfusión y se puede monitorizar. Y si el paciente está inestable o tiene baja oxigenación, se considera transfusión. Esta guía del 2025 sobre la Asociación del Manejo de Transfusiones nos dice que podemos tener como estos 6 escenarios grandes para tener en mente cuando abordamos un paciente con un síndrome anémico asociado. Entonces podemos tener el caso uno, que es una anemia sintomática, toda paciente asintomático prácticamente con criterios de inestabilidad dados por cambios del estado de conciencia, signos de isquemia en el paciente aguda o signos de falla cardíaca o signos de disnea o angina. Estos pacientes deben transfundirse. Pacientes que, como los había dicho, pueden tener una pérdida aguda estimada o anticipada mayor del 15% en esas gastrectomías vía abierta totales, se deben transfundir. Pacientes con hemoglobina menor de 6 en cualquier individuo se debe transfundir, excepto una consideración, pero no tiene una recomendación alta, en pacientes con anemias crónicas carenciales que ya vienen con hemoglobinas basales así,
Pues se pueden como manejar más establemente, pero pues realmente no tiene mucha evidencia. Realmente la recomendación es más para las hemoglobinas menores de 6 en cualquier individuo. Y hemoglobinas menores de 12 en caso de pacientes de alto riesgo cardiovascular. Listo. Hemoglobina preoperatoria menor o igual a 8 en procedimientos con pérdida mayores de volumen sanguíneo o pacientes que deben tener márgenes de seguridad mayor de 9 para pacientes con hemoglobinopatías. Entonces, esos son como los escenarios que podríamos tener en cuenta, que nos enfatiza la guía y me parecen importantes tenerlos en cuenta. Eh, y por último, ya sí podemos decir que este paciente lo podemos manejar más pasivamente, podemos implementar terapias de salvamento de glóbulos rojos. Entonces, estas terapias se dividen en los tres pasos: preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Entonces, a nivel preoperatorio optimizamos. ¿Cómo? Pues como lo habíamos venido diciendo, identificar la anemia tempranamente y corregir su causa, hacer un screen, una búsqueda de coagulopatías y manejar acordemente en este tipo de paciente y pensar si es feasible la donación autóloga de sangre. En el manejo intraoperatorio tenemos terapia de salvamento celular o autotransfusiones si es posible. Siempre ayudarse de antifibrinolíticos en pacientes con riesgo moderado o alto de sangrado en este tipo de cirugías nos puede ayudar. Y también tener en cuenta tratar de estos pacientes que ya tienen un síndrome anémico asociado moderado. Restringir el uso de fluidos para evitar la anemia dilucional y empeorar la anemia. Dentro de las estrategias posoperatorias tenemos la disminución de las muestras sanguíneas, tratar de tomar lo menos posible y la menor cantidad y tratar de enfatizar al paciente en la temprana movilización y mirar los sangrados que pueda llegar a tener activos. Dentro de la prehabilitación, este es un artículo también muy reciente del 2024 donde nos hablan sobre sobre el enfoque que se debe tener en cualquier paciente con CA. Y pues tenemos que tener en cuenta que el paciente se nos puede descondicionar por varias causas, dentro de ellas por el cáncer como tal, en el manejo, por la quimioterapia, la radioterapia o la inmunoterapia asociada. Estos pacientes normalmente tienen comorbilidades asociadas a su proceso oncológico y pues estos pacientes, como lo hemos dicho, veniendo diciendo, normalmente son pacientes añosos. Pues un mayor porcentaje son pacientes mayores de 60 años porque pues es donde está la línea de la curva. Y estos pacientes también tienen una baja actividad física debido a su proceso oncológico, debido a su proceso nutricional, porque adicionalmente estos pacientes, adicionalmente al síndrome anémico que tienen, pues esos pacientes por su sea obstructivo como tal, sus condiciones primarias, pues también pueden tener un trastorno nutricional asociado. Y lo otro que es importante que nos enfatiza la guía es la fatiga por el cáncer. ¿Qué es la fatiga por el cáncer? Son los síntomas emocionales y psicosociales que impactan en el paciente en toda su calidad de vida y que a veces no se toman en cuenta y que generan otro tipo de enfermedades, entre ellas el insomnio, y esto nos lleva a otro tipo de enfermedades. Entonces, esta carga de la enfermedad es súper importante tratarla, a veces no las tenemos en cuenta y no hacemos la prehabilitación asociada, tanto física como psicológica. Entonces hay que mejorar estas condiciones y mejorar la tolerancia en el perioperatorio y esto va a impactar grandemente en el posoperatorio y recuperación de nuestros pacientes. Dentro de la nutrición, lo que habíamos venido hablando, las terapias para el síndrome anémico es importante. Estos pacientes también pueden estar hipoalbuminémicos y recordemos que esto es un factor de riesgo para complicaciones, sobre todo pulmonares. Hay escalas que nos dicen que la albúmina aumenta las complicaciones pulmonares y las terapias de suplemento. Dentro de las escalas de riesgo, tanto la Sociedad Americana como la Sociedad Europea, dentro de nuestras guías de valoración preoperatoria de cirugía no cardíaca, realmente no nos dice que podemos usar cualquier guía, cualquier escala. Pero pues aquí la única escala pues realmente no es que sea más validada que las otras, pero podemos ver que no se habla mucho de cáncer, solo la SORT y la SSNC Cube
nos habla sobre cáncer denominado y cáncer, entonces pues que lo toman en cuenta, pero no hay una escala hoy en día que sea validada para el paciente oncológico como tal, pues esas guías del manejo perioperatorio no nos lo dicen que se puede usar realmente cualquiera. En el test de riesgo cardiovascular, siempre evaluar este tipo de pacientes. Es una cirugía, como había dicho previamente, sensible al tiempo y es esencial realizar una evaluación cuidadosa y una valoración de los riesgos cardíacos mayores, pues realmente los toman como una población relativamente normal. Los mismos riesgos que aplican para una persona es para una paciente oncológica, pues eso nos dice. Dentro de la evaluación de riesgo pulmonar, tener en cuenta que estos pacientes pueden tener síntomas respiratorios debido a su manejo oncológico, debido a su hipoalbuminemia y debido a su cercanía del estómago con el pulmón y el corazón, puede generar derrames cardíacos y pleurales que no son tan infrecuentes como uno llegaría a pensar. Entonces, siempre pensar en esto y siempre impactar en hábitos de vida, porque les digo, el tabaquismo hace parte de una correlación directa con ellos. Dentro de la hidratación en ayuno, estos dos artículos pues nos dice pues que se debe adherir a las guías normales, se puede dar líquidos claros hasta 2 horas y 8 horas para sólidos y se puede usar carbohidratos con una recomendación fuerte en este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes añosos, pero siempre tener en cuenta evitarlos en pacientes que puedan llegar a tener estómago lleno o riesgo de estómago lleno. Dentro de las consideraciones de la quimioterapia, solo voy a hablar de cosas corticas, la ciclofosfamida, tener en cuenta que nos puede prolongar el bloqueo neuromuscular porque lo vamos a hablar más adelante, estos pacientes siempre deben ir bloqueados y siempre tener el train of four para este tipo de pacientes. Para dilucidar esto porque pues nos puede prolongar el efecto y podemos despertar al paciente aún con un bloqueo neuromuscular asociados. El 5-fluoracilo nos puede causar vasospasmos coronarios, tenerlos en cuenta. La doxorubicina nos puede causar prolongación del QT, la bleomicina cardiomiopatía o pericarditis asociado también a taquicardia ventricular y el ciplastino tiene una toxicidad renal muy asociada. Como lo había dicho, dentro de la prehabilitación y en el manejo preoperatorio es importante en este tipo de pacientes manejar el dolor porque esta carga del dolor los puede afectar psicológicamente, puede también no dejarlos llevar a una prehabilitación acorde. Hay estrategias de prehabilitación que no mencioné, pero pues que se pueden prehabilitar el paciente 4 semanas antes, un mes antes, con estrategias de optimización para este tipo de pacientes. Y como lo digo, siempre tener en cuenta los derrames asociados que pueden llegar a ser sintomáticos en este tipo de pacientes. Ya en el manejo intraoperatorio, primero vamos a hablar un poquito de algunas generalidades dentro de los procedimientos. Tenemos dos procedimientos grandes, la gastrectomía total que puede ser abierta versus la paroscópica y la gastrectomía parcial. Los abordajes son muy parecidos, como dicen en las diapositivas supinos y dependiendo del abordaje puede ser a nivel costal o a nivel medio y esto también depende si va a ser endoscópico o vía abierta. En las gastrectomías totales siempre tener en cuenta que debemos dar antibióticos siempre. En las gastrectomías parciales no es del todo necesario. El tiempo quirúrgico es importante tenerlo en cuenta. Las gastrectomías parciales se demoran normalmente la mitad del tiempo que el tiempo de las gastrectomías totales. Es recomendado, nos dice este artículo, este libro, que hay que tener estos pacientes todavía bloqueados con bloqueo neuromuscular para las estrategias de cierre. Y también tener en cuenta la succión nasogástrica que se debe tener, o sea, siempre tener sonda en este tipo de pacientes. ¿Sí? Y el riesgo de sangrado para los pacientes con gastrectomía abierta, como lo había dicho, es alto, mayor de 500 mililitros hasta 1500 se puede perder, pero no es lo usual, es entre 500 a 1000, pero puede ser potencialmente mayor, como dice ahí. En la vía laparoscópica es muy parecida a la parcial, de 100 a 500.
Estos pacientes, dependiendo cómo evolucionen en el posoperatorio y en el intraoperatorio como tal, también se debe pensar en manejarlos en unidad de cuidados intensivos porque tienen complicaciones mayores y pueden llegar hasta mortalidad del 22% de las complicaciones. Tenemos, las pulmonares son las más usuales, hasta un 15%, también las trombosis, las fugas anastomósicas también son importantes. Estos pacientes también pueden ser más susceptibles por su estado nutricional a sepsis e infecciones de la herida, entonces siempre tenerlo en cuenta, sobre todo por la profilaxis y el manejo posterior. Y dentro de las anastomosis, pues tenemos vía duodeno o vía yeyuno, que es la Billroth 1 y la Billroth 2. También tener en cuenta que hay variaciones y aproximaciones dentro de las gastrectomías. Las gastrectomías totales pueden tener resecciones en bloque del estómago, además del colon, el vaso, del páncreas o del mismo mesenterio. Los cánceres gástricos distales pueden abordar hasta intestino y hacer un procedimiento de una pancreatoduodetomía a través de un procedimiento de Whipple. O los pacientes con CA proximal del cardias o con compromiso del esófago, una Ivor-Lewis que puede llegar a tener un compromiso y una vía por el esófago. Dentro de las técnicas anestésicas tenemos la intubación endotraqueal en este tipo de pacientes, pero esta guía nos dice que también se puede hacer una anestesia asociada con catéter peridural, o sea, no solamente para la analgesia posoperatoria, sino para la intubación para ayudar al paciente. Y lo decía que con una recomendación, una adición de 5 a 7 mililitros de lidocaína al 1% a través del catéter para hacer un bloqueo segmentario. El mantenimiento se puede hacer entre balancea aditiva, pero ya vamos a ver algunos estudios que nos dicen algunas ventajas de estas y de las otras y qué medicamentos usar. Listo. Dentro de los volátiles tenemos este estudio de la anestesia durante cirugía de cáncer. Es un estudio grande, habrá todos los tipos de cáncer. Se hicieron 883 asignados a manejo volátil y 883 asignados al manejo con propofol, que terminaron en 687 y 724 respectivamente por algunos criterios de selección. Y en esta tasa de supervivencia podemos ver que realmente la supervivencia a los 2 años y realmente no cambia mucho. Decía que incluso con el propofol podía haber mayor mortalidad que con los volátiles en este tipo de pacientes y que el overall en 5 años realmente no cambia entre los dos. Acá lo podemos ver, acá nos habla de cuáles son todas las poblaciones que fueron abordadas en este estudio. Podemos ver que las gastrectomías de estómago en estos pacientes de 882 y 881 vemos que hacen parte más o menos del 4,5%, entonces está dentro de la epidemiología usual. Y en las cirugías completas también hacen parte del 4,2 al 3,5%. Este estudio de la asociación del propofol a 1 año de mortalidad en pacientes con diagnóstico, sin diagnóstico de cáncer, fue un estudio que se hizo grande, en un estudio primario hasta de 280.000 pacientes. Podemos ver aquí unos factores importantes en este tipo de pacientes. La edad es importante, los 45 años o 60 años para adelante en estas flechas que dejé anotadas. Todos estos pacientes en general eran ASA 2 o ASA 3 ya cuando cumplían la edad mayor de 60 años, se les agregaba a veces por patologías asociadas y un índice de Charles de 4 puntos. Otra cosa que es importante destacar en este tipo de pacientes son estas complicaciones cardíacas que no son infrecuentes, que siempre tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes y que podríamos prevenir con una buena optimización de los pacientes de su síndrome anémico y además de eso con una prehabilitación física buena, porque pues si podemos llevar al paciente en las mejores condiciones, pues no nos van a llevar a esto. Entonces podemos ver que para infarto de miocardio fue hasta el 9,1%, para falla cardíaca congestiva hasta el 14% y fibrilación auricular del 17%, y que a veces hacían fallas valvulares y enfermedades valvulares asociadas hasta el 26,4%.
Acá en las flechas también abajo, tener en cuenta que la trombosis venosa no es tan infrecuente en este tipo de pacientes, entonces siempre tener en cuenta esto y que la prescripción de opioides también era alta en el posoperatorio. Entonces ya en las gráficas acá podemos ver que las dosis de propofol a medida que aumentaban sí nos ayudaban, pero en este estudio realmente nos decía que era más para el manejo de los pacientes que no llegaban a tener cáncer como tal. Los pacientes que ya sí se les diagnosticaba cáncer, sí impactaba, pero no era tan relevante. Acá lo podemos ver en esta gráfica, el hazard ratio para los pacientes en esta línea sólida podemos ver que realmente días después del procedimiento no cambiaba. Y acá en la gráfica de la izquierda, en la tabla A, podemos ver que las dosis bajas de propofol versus dosis altas, pues realmente no había una diferencia importante. Mientras que la reducción en el propofol en los pacientes que realmente no tenían un diagnóstico de cáncer sólido, o una fase inicial, realmente sí tenían una repercusión en la mortalidad, dependiendo la dosis y dependiendo el tiempo. Este es otro estudio que nos decía que la desmetomina es un buen uso de estos pacientes, pero pues nos hablaban también de cuatro subgrupos en los que se manejaba con propofol, etomidato y propofol con etomidato. Esto es importante porque podemos ver que los pacientes que solo se usaba propofol realmente se bradicardizaban más, tenían presiones más a la baja mientras que con etomidato o la combinación realmente nos ayuda a tener estabilidad. Tener en cuenta que no lo dije acá, pero pues estos pacientes también tenían sulfada y remifentanilo en los dos grupos y estaban bloqueados con una dosis de 0,6 miligramos por kilo de rocuronio. Entonces podemos ver, y aquí en estos grupos podemos ver que la depresión respiratoria sí fue un poquito mayor en el grupo de propofol, pero podemos ver que el propofol nos ayuda mucho a evitar las náuseas y el vómito. El grupo de tomidato sí llegó a tener, porque esto es un manejo que vamos a tocar en el quinto congreso, que los pacientes, como son de alto riesgo de náuseas y vómito posoperatorio, el propofol es una buena herramienta que nos puede ayudar a evitar las náuseas y vómitos posoperatorios. Ketamina, la podemos usar como inductor o como manejo analgésico. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antitumorales, inhibe el receptor N-metildeaspartato en las células cancerógenas. Además de eso, atenúa la respuesta inflamatoria al disminuir los marcadores proinflamatorios, sobre todo la interleuquina 6, hasta 48 horas después de la cirugía y nos disminuía el riesgo de metástasis. Claro que estas ayudas son pues ideales, realmente no se han demostrado del todo, pero son prometedoras. Y además de esto, induce apoptosis e inhibición de la progresión del cáncer. Y se ha demostrado que, sobre todo en el cáncer gástrico, pancreático y pulmonar, es donde tiene como mayores estudios que todavía se están mirando. Dentro de la anestesia regional, uno de mis mensajes al final es siempre ayudarse con anestesia regional, ya sea por catéter peridural o por bloqueo regional del transverso del abdomen o cuadrado lumbar, aunque el que más estudios tiene es el del transverso del abdomen. La lidocaína, la robiacaína y la bupivacaína mostraron los efectos sinérgicos, sobre todo cuando se asociaban a cisplatino. Y aquí vamos a ver por qué. Impacta en varios mecanismos, en la vía de la proliferación celular, como a través de la regulación de genes, porque impide los microRNA y así impide la transcripción y transducción de los genes oncogénicos, a través de inhibiendo la vía de señalización CRST3, impidiendo la proliferación celular. Y por abajo podemos ver aquí en este circulito que también nos cambia en la función y estructura de las mitocondrias, haciendo fosforilación oxidativa y aumentando el estrés oxidativo de estos pacientes, aumentando la apoptosis celular de este tipo de células. Y también desde la metástasis nos inhibe la transición mesenquimal epitelial a través de la FAC y a través de los microtentáculos de los invadosomas. Y aquí podemos ver un resumen como a nivel del nervio, pues nos inhibe la inervación celular a través de la disminución de la señal, nos disminuye, como sabemos, sobre todo con la lidocaína, factores de inflamatorios
ligados a la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral, la proliferación y migración celular, la actividad citolítica de la NK a nivel mesenquimal y disminuye la proliferación y actividad de macrófagos. Y a nivel de la angiogénesis nos disminuye el factor de crecimiento de los vasos y la proliferación endotelial. Y también nos puede alterar los NET y la mieloperoxidasa. Entonces siempre es importante. Acá podemos ver en esta zona roja, lo puse que es la zona gástrica, la concentración de lidocaína en el eje X y la viabilidad celular en el eje Y. Y acá lo podemos ver, lo estoy señalando, como a mayor dosis de lidocaína podemos ver que el cáncer gástrico, la viabilidad disminuye. ¿Listo? Y este fue un segundo estudio que nos lo decía también en esta partecita. Y acá también hablamos ya, pero de los múltiples manejos de anestésicos locales. Podemos ver la robivacaína, la lidocaína, la meviacaína y la bupivacaína, y podemos ver que a mayor concentración, casi todos estos anestésicos locales nos disminuye la viabilidad celular a los 20 minutos, a las 48 horas, entonces es bastante útil. Y ya hablando de estudios, tenemos este estudio que nos habla sobre el efecto de la anestesia regional y analgesia en los pacientes en un survival a largo plazo de cirugía abdominal, no tanto gástrica, pero pues dentro de ellos había esto, que se incluyeron 55 estudios. Realmente no es muy impactante porque el factor, podemos ver que cruza el 1, pero sí nos hablaba en el estudio que sí es prometedor, realmente es prometedor en este tipo de estudios, pero el estudio es invalidado por eso, porque pasa el 1. Dentro de los efectos de la anestesia epidural en el cáncer, este es otro estudio que nos cogió dos ramas de pacientes, pacientes con anestesia peridural y anestesia y sin anestesia peridural, y aunque también cruza el 1, también es muy prometedor ver que tiene un factor protector con un ratio de 0,58. Y este estudio, aunque lo hablaba en segunda parte, es importante que obviamente el pronóstico disminuye cuando son fases avanzadas y siempre tener en cuenta la pérdida sanguínea en este tipo de pacientes. Por eso es tan importante compensar estos pacientes en su componente, su síndrome anémico, por las pérdidas sanguíneas que pueden llegar a tener. Listo. Acá lo podemos ver. Realmente, aunque el P no es de 0,05, podemos ver que las cuatro gráficas nos dicen en la zona naranja que el manejo con epidural sí nos aumenta el overall y el survival de este tipo de pacientes. Listo. Dentro de los bloqueadores neuromusculares, importante, es otro de los mensajes que quiero que se queden. La utilización del manejo neuromuscular es importante combinado con una reducción de la presión abdominal, hablar con los cirujanos, porque esto nos ayuda en el protocolo ERAS, que aunque no está muy estandarizado, nos ayuda a mejorar el manejo del dolor y una pronta recuperación en este tipo de pacientes. Las dosis son de 0,6 a 1,2 dependiendo el manejo, pero pues aquí en este estudio del 2023 nos dice que siempre se debe mirar correlacionado con el TOF o con una medida de mirar el bloqueo. Entonces, es otro mensaje que quiero dejar. Siempre tener estrategias para uno monitorizar este tipo de pacientes en cuánto nivel está bloqueado para pues seguir la vigilancia. Entonces acá nos podemos ver que nos reduce la puntuación visual análoga del dolor, reduce la reacción inflamatoria sin obstaculizar la visión quirúrgica. Por eso siempre hay que hablar con el cirujano porque con un buen bloqueo se puede reducir el neumoperitoneo y no tenerlo con tanta presión porque hay algo que ha cogido mucha fuerza últimamente, y es así como está la presión de perfusión cerebral, hay algo que se llama la presión de perfusión abdominal. Entonces, eso también siempre hay que tenerlo en cuenta, y a menor neumoperitoneo que podamos tener, podemos garantizar una mejor perfusión intraabdominal. ¿Listo? Esto también nos puede reducir el tiempo de hospitalización y el costo del tratamiento para los pacientes como terapia ahorradora de opioides. Ahora, una de las cosas más importantes a tocar, TIVA versus halogenado. Realmente
Este estudio es bonito, nos habla sobre el manejo, el requerimiento de fentanilo y el requerimiento de analgésicos y la estabilidad del tipo de pacientes. Este estudio no lo dije porque realmente no tengo ahí las imágenes, pero el manejo volátil fue con propofol y se usó isoflurano, desflurano, más que todo, y el manejo de TIVA fue con propofol y remifentanilo, listo. Eh, entonces acá podemos ver en este grupo, en la tabla superior, en la tabla A, podemos ver que los pacientes con volátiles normalmente tenían presiones mucho más bajas y eran más inestables, sobre todo cuando teníamos neumoperitoneos altos. Y el manejo con TIVA eran más estables, tanto en la frecuencia cardíaca como como en la presión arterial media, pero al final de la operación se nivelaban. Y en esta gráfica, que también es importante, esto nos decía el uso de fentanilo asociado, podemos ver que realmente el TIVA nos ahorraba un poquito el manejo de fentanilo posoperatorio e incluso intraoperatorio en la dosis acumulativa. Eh, y en la tabla B podemos ver el uso de terapia de rescate con opioides 24 horas posoperación y podemos ver que en TIVA inicialmente sí hay un efecto y incluso a las 24 horas también tenemos un ahorro de opioides y analgésicos importantes. Entonces podemos ver que tanto por estabilidad como para control del dolor, la TIVA suele ir un poquito mejor. Dentro del manejo del dolor, realmente depende qué es lo que queremos tocar. Este es un manejo para los pacientes con cáncer avanzado, cómo es el manejo del dolor, no tanto del gástrico, pero pues acá podemos ver que el uso para manejo visceral sobre todo está basado en terapia opioide más antiinflamatoria siempre, ¿listo? Los COX-2 son importantes, incluso en los protocolos posoperatorios que vamos a tocar al final. Es una buena estrategia a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque podemos ver que el COX-2, muchos cánceres tienen este receptor y esto hace que tengan mayor metástasis y mayor respuesta inflamatoria en este tipo de pacientes. Entonces, si podemos inhibir la COX-2 en este tipo de pacientes, podemos tener una recuperación mucho mejor y teóricamente disminuir el riesgo de metástasis, que no está comprobado, pero pues todo lo que pueda hacer a favor del paciente es importante. Aquí podemos ver, esto viene dentro del protocolo que acabé de decir de esta tabla, en el manejo de antes del tratamiento, después del tratamiento, y nos decía las conclusiones que los pacientes pasaban de un dolor severo a moderado, de hasta un 50%, pasaban a un 12,8% de manejo de pacientes con ya cambios en leve. Aquí dice 70%, pero pues el final del estudio decía eso. Entonces, tener una buena estrategia de manejo con AINES y opioides puede ayudarnos bastante. Dentro de los opioides, no hay muchos estudios que nos hablen de eso, pues la morfina nos aumenta la progresión del cáncer. Este es un estudio de la Sociedad Farmacológica Británica que es del 2018. Realmente no hay mucho que nos hable sobre eso, pero pues tenerlo en cuenta nos puede ayudar. Entonces, que la morfina y el fentanilo, pero más que todo en animales, no se ha comprobado en adultos, perdón, en seres humanos, perdón, aumentan el riesgo de cáncer y el trabajo lo puede disminuir. Pero realmente, pues, como les digo acá, en cirugía humana, realmente no nos habla mucho de eso, nos dice que puede haber incluso una supresión. Dentro de los bloqueos que tenemos dos: el bloqueo transverso del abdomen y el cuadrado lumbar como terapia asociada multimodal para el dolor y recuperación temprana, incluso en los ERAS está asociado. Eh, Acá podemos verlo, pues realmente se aborda a nivel y se busca el oblicuo externo y el oblicuo interno, y entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Ahí es donde vamos a entrar. De todas maneras, pues estos bloqueos es solo para tenerlos en cuenta, pues no vamos a abordar mucho de esto, pero pues es para tenerlos en cuenta y este es el del oblicuo, el del cuadrado lumbar, para tenerlos en cuenta, pero pues realmente no es como el motivo de la charla. Y este estudio es bonito,
sobre que nos habla sobre la anestesia general versus el, el- los bloqueos del cuadrado lumbar y el bloqueo transverso del abdomen. Acá podemos ver en esta gráfica a la izquierda que el consumo de remifentanilo fue mucho mayor en los pacientes que solo tuvieron anestesia general, para los cuales se les brindó el transverso del abdomen, que es el que más estudios tiene y más mayor validad tiene en el CA gástrico. Vemos que también es el que mejor tiene ahorramiento de opioides y el cuadrado lumbar está por ese lado. En la gráfica del medio podemos ver, esta es la escala visual del dolor en los pacientes estáticos y dinámicos, y podemos ver que cualquiera de los dos bloqueos realmente nos ayuda en la terapia de manejo de opioides. Y en esta última parte es asociada al manejo posoperatorio en el lado derecho. Realmente no hay muchos cambios en los flatos y en la deambulación, pero sí podemos ver que en la terapia de rescate de analgésicos sí nos ayuda mucho. Listo, podemos ver que el grupo de anestesia general requirió hasta 73,5% de la población pidió terapia de rescate, mientras que con los pacientes que llegaron a tener alguno de los bloqueos, sobre todo el cuadrado lumbar también, hasta el 40%. Y la estadía en el hospital realmente no se vio repercutida. Y estos son en la última parte inferior, los síntomas asociados, ¿listo? Y entre los síntomas asociados podemos ver que no hay mucho cambio entre entre los tres subgrupos, ¿listo? Entonces, las recomendaciones de toda esta parte intraoperatoria, siempre la prehabilitación física, entre 4 a 12 semanas, pero siempre tenerla 4 semanas. El manejo de la anemia es fundamental y el soporte nutricional de este tipo de pacientes. Siempre, en el intraoperatorio, sobre todo en la terapia de mantenimiento, usar TIVA nos ayuda mucho en este tipo de pacientes, sobre todo en la terapia de ahorramiento de opioides y en el posoperatorio en el dolor, y siempre tenerlos con buen bloqueo, tanto por el cirujano como tanto para el manejo del dolor, porque se ha visto que eso evita manipulación, evita distensión de los nervios y pues tienen una más pronta recuperación este tipo de pacientes. Y siempre en este tipo de pacientes, en lo posible, tener una estrategia asociada multimodal. Eso ya se los dejo, pues eso es el criterio de cada anestesiólogo, realmente, si va a usar peridural o bloqueo regional, pero pues ya vimos las técnicas que son más frecuentemente usadas, y el uso de lidocaína, o bupivacaína o ropivacaína son los anestésicos locales con mejor tasa para los cánceres de metástasis y manejo del dolor. ¿Listo? Ya hablando en la parte postoperatoria, dentro de los factores de riesgo, pues este fue un estudio bonito que se realizó en un único centro terciario desde el 2020 al 2022 con 220 pacientes desde los 18 a los 75 años que tenían un diagnóstico comprobado histopatológico de cáncer gástrico, que eran aptos para resección curativa con una asa máxima de 3. Entonces podemos ver que las movilizaciones tempranas en estos pacientes sí impactaba, a diferencia del grupo de la movilización tardía, en la defecación, en el manejo, en el retiro de la sonda y en las náuseas y vómitos posoperatorios. Y también impactaba acá abajo, podemos ver en la estadía de las pacientes. O sea, podíamos hasta tener 4 días de ahorro media en este tipo de pacientes que eran vinculados en los protocolos ERAS, al menos en este artículo, porque ahorita vamos a ver en el último artículo que desmiente un poquito esto, porque realmente en los eras colorectales sí hay mucha validación, pero falta validación de protocolos más estandarizados para cáncer gástricos, que podríamos hacer un estudio de eso, pues avanzar, porque realmente no hay una estandarización de eso. Dentro de las complicaciones tenemos las fístulas pancreáticas, los abscesos abdominales, las fugas anastomósicas son los más frecuentemente dentro de los que los podemos tener. Acá también hablaban sobre
las hematomas y neumonías asociadas, pero como lo dije, no es tan frecuente. Acá podemos ver que la terapia ERAS y la termemorización temprana en la funcionalidad física nos va mucho mejor, también en el estado emocional del paciente y social y en el estado global. Y ese artículo, aunque no lo puse acá, pues nos hablaba sobre que dentro de todos los fundamentos está el uso, la guía decía más del transverso del abdomen que se usó más que todo, pero también el epidural se usó en este estudio para el manejo pues, y pronta recuperación y manejo de analgesia. Entonces acá podemos ver los O-ratios que la movilización temprana es un factor protector en este tipo de pacientes y nos ayuda a prevenir muchas complicaciones posoperatorias. Y este último estudio de LERAS eh, sobre el manejo de la recuperación estándar versus los ERAS está acá, 1, 2, 3, 4, 5. El uno es la estadía en el hospital. Realmente está en todos esos estudios desde el 2010 hasta el 2018 que si estos pacientes tienen una buena apego, un buen protocolo ERAS, podía aumentar hasta un 10%, bueno, o sea, minimizar realmente la estadía en el hospital más que todo. Ese fue realmente donde más impactó el protocolo ERAS en este estudio. Y este es el último que es recientemente, es el asocio de la recuperación temprana de los protocolos, eh, un estudio multicéntrico bastante importante de 743 pacientes. Entonces, este estudio prácticamente desmiente los anteriores. Entonces, acá podemos ver que todos los pacientes entre los self-declared ERAS, o sea, los que usaban los centros con atención con ERAS, con protocolos ERAS asociados, y los que no lo tenían, realmente podemos ver que los porcentajes no cambiaban mucho en todo su esplendor. Pero como lo digo, esto toca estudiarlo y tomarlo con lupa. ¿Listo? Eh, por último, algunos consejos en el manejo posoperatorio. En estos pacientes, según el quinto consenso, pues podemos usar, si se requiere, ondansetron como segunda medida de dexametasona, pero en los pacientes con cáncer gástrico, estos inhibidores de las interleuquinas, sobre todo granicetrón, disminuye hasta un 25 a 30% en las náuseas y vómitos posoperatorios. Entonces es una buena arma, aunque no la tenemos en disponibilidad, pero nos dice que esto está cogiendo mucha fuerza en el manejo de esos pacientes. Y como los había venido diciendo, todos los pacientes con CA gástrico se pueden considerar como alto riesgo de náuseas y vómito posoperatorio por varias razones. Entonces estos pacientes pueden llegar a tener 3 a 4 factores de riesgo. Entonces siempre tiene que ser una profilaxis doble con doble antiemético casi siempre asociada a activa, más que todo con propofol. Esto nos ayuda bastante. Entonces es un buen consejo también que se puede tener en este tipo de pacientes. Dentro del manejo multimodal del dolor, como lo había dicho, se puede manejar a través del bloqueo transverso del abdomen o el bloqueo del cuadrado lumbar. Le hacen mucho énfasis en este tipo de paciente. Puede ser a través de bolos o a través de estrategia de PCA. En esos pacientes, considerar el manejo preoperatorio de acetaminofén también les puede ayudar a una pronta recuperación. Eso es pues lo que tenía que hablar de este tema. Realmente son temas que no tienen como una validez como tal o una estructura muy sólida que se están trabajando y se han ido pues viendo paso a paso cuáles son las mejores estrategias, pero podemos ver que hay unas cosas que nos pueden facilitar el manejo de este tipo de pacientes, como lo había dicho, el manejo de la preoperatorio de estos pacientes es fundamental, sobre todo el acondicionamiento físico para evitar el MACE, el manejo de la anemia, porque como los había dicho, estos pacientes normalmente siempre tienen un síndrome anémico asociado, el manejo con bloqueo neuromuscular asociado siempre. En este tipo de pacientes nos puede ayudar mucho, sobre todo, y hablar con el cirujano sobre las presiones del neumoperitoneo también. Es una estrategia ahorrativa de opioides. El manejo con TIVA es importante y como lo había dicho, siempre tratar de ayudarse de la estrategia multimodal, ya sea con peridural o con algún bloqueo regional.
Pues esos son como los tópicos más importantes que quería tocar. Bueno, Cristian, muy bien. ¿Alguno de los participantes tiene dudas, preguntas acerca del tema? Listo. Bueno, este es un tema muy relevante dentro del manejo preoperatorio del paciente oncológico porque de pronto es una de las patologías que converge en todo lo que uno debe hacer bien para poder que los pacientes oncológicos tengan un buen desenlace clínico, tanto desde la perspectiva como la técnica anestésica, que resulta relevante no solamente porque nos vaya a representar un cambio en los desenlaces mayores, sino más bien en esos desenlaces secundarios que pueden también impactar en el confort y digamos como en el proceso que vive el paciente durante todo el proceso. Sí, pues en el caso de la activa versus los halogenados, pues sabemos que la evidencia en este momento es muy controversial y no Mm, hay como tal una indicación para preferir una técnica sobre la otra, pero posiblemente en el paciente con una patología gástrica oncológica, pues vaya a ser mucho más beneficioso impactar de manera más puntual sobre, por ejemplo, el desarrollo de náuseas y vómito postoperatorio. Entonces, esto es lo que nos permite individualizar un poco frente al manejo. Una estrategia que también es muy importante, que está, digamos, en curso de validarse un poco en esta población, es la realización de POCUS gástrico como herramienta preoperatoria para estimar el riesgo de estómago lleno. Pues sabemos que esos pacientes en general, por lo que tienen masas que ocupan la víscera, pues se van a considerar estómagos llenos, pero algunos van a tener posiblemente un mayor riesgo si se les encuentra un volumen suficiente como para categorizarlos pues ya como un estómago lleno diagnosticado mediante POCUS gástrico. Y esto lo que nos exigiría pues sería cambiar totalmente la forma en que vamos a abordar el caso. Invitarlos a que acompañemos nuestras técnicas de anestesia general en estos pacientes, siempre una técnica de anestesia regional o analgesia regional. Eso sí ha mostrado que puede cambiar completamente el desenlace de los pacientes. Creo que hay unas preguntas acá en el chat. El doctor Esteban Zambrano nos pregunta si hay alguna recomendación de usar rocuronio o cisatracurio en este tipo de pacientes. Cris. Pues como lo dije, la evidencia muestra, sobre todo en las gastrectomías totales, tanto en el manejo intraoperatorio como para en el manejo de la última instancia del cierre, siempre se recomienda el manejo con cualquier bloqueador neuromuscular. Realmente dentro de lo que busqué no hay una evidencia que diga cuál ayuda, cuál es mejor que el otro, pero ese estudio que mencioné sí impactaba porque el uso de bloqueos neuromusculares en cualquier tipo de gastrectomía también nos ayudaba a una pronta recuperación porque los pacientes mejoraban también en el manejo del dolor porque había menor manipulación, menor daño por parte del cirujano. Entonces, no solamente por tener contento al cirujano, sino porque hay evidencia que nos ayuda en la recuperación temprana del paciente y también en el ahorro de uso de opioides. Pero pues no nos decía como Digamos que, un bloqueador neuromuscular sobre otro, ¿no? exacto. El perfil de qué bloqueador neuromuscular voy a utilizar, pues va a depender netamente de Del lo que tipo de paciente. acompañe el paciente, ¿cierto? De sus comorbilidades o sus consideraciones pues básicas de sus estudios. Pero lo que sí es importante y lo vimos con el estudio que presentó Cristian, es siempre mantener una relajación adecuada. Y para mantener una relajación adecuada, más allá de que yo me guíe por tiempos que sabemos que pues, es lo inadecuado, deberíamos contar pues con un TOF o con un monitor pues, de relajación neuromuscular que nos permita establecer que el paciente durante el periodo, digamos, de pico quirúrgico donde están interviniendo en ese preciso momento, por lo menos siempre se encuentre con una relajación de dos respuestas de cuatro, que es lo que se considera pues como relajación quirúrgica, porque eso es lo que va a facilitar pues digamos que se reduzcan esos desenlaces que vimos. La única forma de yo poder estar seguro de esto es teniendo la monitoría y utilizándola pues
conscientemente y constantemente durante todo el procedimiento. El doctor Ángelo Vallejo nos dice si hay algún estudio sobre infusión de lidocaína IV en el transoperatorio para cáncer gástrico. Cris, Pues para este estudio, pues dentro de yo lo que leí, no encontré pues un estudio así que lo avale, pero si uno se pone a ver dentro de los estudios de lidocaína, por ejemplo, yo ahorita que estoy en dolor, las infusiones de lidocaína están avaladas sobre todo en los pacientes con cirugía abdominal mayor y se ha demostrado que sí impacta en el manejo del dolor y en el ahorramiento de opioides a una dosis que va desde 1 miligramo por kilo hasta 3 miligramos por kilo por una infusión de 24 horas. Sí se nota que realmente en la cirugía abdominal mayor, que la cirugía de cáncer gástrico es una de ellas, sí ha mostrado un impacto relativo. ¿Listo? Sí se puede listo. usar. Bueno, digamos que hay dos discusiones grandes. La primera discusión es que algo que ha habido en general, no solamente en el paciente oncológico, sino, como le dice Cristian, en el paciente que va a ser intervenido en cirugía abdominal mayor, es determinar si hay realmente una diferencia entre utilizar lidocaína endovenosa en infusión, teniendo en cuenta que digamos, el estándar de infusión de lidocaína nos dice que por lo menos yo debo tener la infusión durante el intraoperatorio y continuarla hasta 8 horas en el posoperatorio para encontrar el beneficio real. Primero. Y se ha intentado comparar si es equiparable utilizar pues la infusión endovenosa versus técnicas de anestesia o analgesia regional. Realmente no había diferencia en gran parte de estos estudios, pero sí se encuentra, digamos, en algunos estudios in vitro, que es donde pues ha tenido algo de investigación en cáncer gástrico, una reducción al parecer que sugiere un beneficio oncológico mayor. ¿Sí? Es decir, puede ser que en esos estudios in vitro, todavía no hay estudios in vivo, parece ser que la lidocaína en infusión podría reducir el riesgo de recurrencia o mejorar, digamos, esa zona o ese tiempo libre de enfermedad en estos pacientes. Pero obviamente, digamos, en in vitro se utilizan unas dosis muy elevadas, hay pues otros factores que A no 5 van miligramos a por estar kilo. presentes en el in vivo y pues no se podría tomar como una recomendación puntual. Eh, si me preguntan a mí, me parece un poco más seguro utilizar de momento técnicas de analgesia regional versus iniciar una infusión de lidocaína, teniendo en cuenta que pues lo responsable pues lo que deberíamos hacer es no combinar ambas, ¿no? Pues no tener un paciente con infusión de lidocaína durante toda la cirugía y luego colocarle un bloqueo interfacial. ¿Listo? Tatiana dice, la ketamina en infusión durante y el post es una opción como coadyuvante a la analgesia, como efecto ahorrador de opioides para acelerar la recuperación de la función intestinal y el alta hospitalaria. Todas las estrategias de analgesia multimodal que están encaminadas a ahorrar opioides, pues van a ayudar o van a estar contempladas dentro de los protocolos ERAS, pero ninguna estrategia va a ser superior a, digamos, a la anestesia regional, que sería en el caso de cirugía abierta, colocarle una peridural y darle la analgesia por la peridural, o en el caso de la cirugía laparoscópica, colocar alguno de los bloqueos. En la práctica clínica, ¿esto por qué no se hace? Pues porque toma un poco más de tiempo, ¿cierto? O sea, toca explicarle al cirujano que voy a posicionar el paciente de lado, voy a colocarle un bloqueo del cuadrado lumbar, explicarle que eso puede tomar un tiempo en hacer efecto. Entonces no se puede, digamos, como entrar a veces como a mediar esa cuestión de tiempo. Y termina uno colocando el bloqueo al final. Y los bloqueos interfaciales al final son un gran error porque la analgesia no alcanza a ser pues como ese periodo de analgesia transicional porque son bloqueos que usualmente para lograr su pico analgésico pues les toma bastante tiempo. El bloqueo lumbar se ha descrito que incluso hay series donde su efecto analgésico empieza a los 90 minutos, ¿sí? En ese trayecto de tiempo pues el paciente va a tener dolor. Sin embargo, pues utilizar cualquier estrategia, digamos, de analgesia multimodal pues va a reducir ese riesgo de los efectos adversos por los opioides.
teniendo en cuenta que ningún medicamento es inocuo. Y pues como tiene unos perfiles beneficiosos, puede también tener unos perfiles que no pueden ser los mejores para el paciente. Entonces toca tenerlo siempre también en consideración. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ve, Juangui, Sí, profe. eh, yo creería que en eso de relación a los bloqueos, que desafortunadamente nos dejamos influenciar para hacerlo en un tiempo que no es el adecuado, como tú dices al final, ¿no? Porque aparte de eso impacta en la respuesta inflamatoria local y en todo lo que se libera con la incisión y todo el estrés quirúrgico. La idea es bloquear eso previamente antes de. Antes Hablando, de... hablando lógicamente desde el punto de vista analgésico, porque realmente ninguna de estas estrategias asociadas han demostrado un impacto como tal en la parte oncológica del paciente, en sus resultados oncológicos, como lo dijeron ustedes en relación a las técnicas anestésicas, ¿no? Ahí Exacto, profe. básicamente yo diría que todo esto, lo que sí me parece que ha demostrado, y lo dijeron muy bien ustedes dos, es apoyarnos de un protocolo ERAS de recuperación temprana en las diferentes instituciones, donde tenga un manejo perioperatorio óptimo, tanto en el pre, como lo dijo Cristian, optimizando al paciente, en el post llevando a un plano quirúrgico adecuado con el impacto que tiene la relajación muscular dentro de la misma cirugía y posteriormente el cuidado posoperatorio. Sí. Sí, es cierto. Nosotros tenemos que, yo siempre he pensado que tenemos que también pues entrar a defender lo que hacemos y parte de defender lo que hacemos es pues para ellos a veces es difícil como entender que uno también pues con su estrategia, su técnica anestésica requiere algo de tiempo en estos casos, pero pues finalmente parte de los protocolos ERAS lo que busca también es como llegar como a acuerdos con todo el equipo quirúrgico, donde finalmente el que más va a estar beneficiado pues es el paciente y pues de esta manera poder pues impactar en sus desenlaces gruesos, porque pues no solamente la modulación del dolor pues va a tener impacto directo sobre el confort del paciente, sino también hay algunos desenlaces que no son medidos en los estudios que pueden tener cierto impacto. Dentro de eso, profe, pues sumando a lo que usted dice, esa modulación de la respuesta inflamatoria puede sí ser, digamos, muy útil en cuanto al impacto sobre los desenlaces oncológicos, que precisamente fue, digamos, lo que se ha visto, por ejemplo, en los modelos de cáncer de mama, donde solamente con la infiltración perilesional de la mama con lidocaína se ha logrado reducir pues, desenlaces oncológicos como recaídas o recidivas tempranas, solamente con la estrategia de que el cirujano infiltre perilesional a donde va a realizar pues, la incisión. ¿Alguna otra duda? No olvidar firmar la asistencia, por favor. Listo. No olvidar también que estos pacientes, en general, lo que estamos buscando es que la anestesia migre hacia un enfoque diferente a lo que hemos evidenciado tradicionalmente. Nos concentramos o el 90% de nuestros esfuerzos están concentrados en el intraoperatorio. Hoy en día, los pacientes y en general, digamos, los manejos que nosotros podemos ofrecer exigen que le demos también mayor representación al escenario pre y posoperatorio. Y para poder nosotros hacer una evaluación preoperatoria adecuada y un impacto preoperatorio adecuado, pues tenemos que conocer todas esas particularidades de los pacientes. Cada vez se habla más de prehabilitación y cada vez nos tenemos que volver más expertos en medicina perioperatoria porque realmente es lo que va a hacer diferencial en el hacer de nosotros como anestesiólogos. Muchas gracias a todos por participar. Felicitaciones a Cristian por el tema y nos encontramos entonces la otra semana con el tema de apnea obstructiva del sueño y anestesia, que lo vamos a revisar el viernes en la mañana, entonces están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.